Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 27 de octubre del año 2023. Estamos con Alejandro Aval a distancia y acá en estudios Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Este año se están cumpliendo 3 siglos de la llegada de Johann Sebastian Bach a la ciudad alemana de Leipzig. Un acontecimiento que marca un hito en la historia de la que podríamos llamar música clásica. Bach fue contratado en 1723 como director de música de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, lo que le daba autoridad sobre las 4 parroquias principales de la ciudad e implicaba también la enseñanza de música en la escuela de Santo Tomás. Bach se mantuvo en ese puesto durante los últimos 27 años de su vida. En ese periodo compuso algunas de las obras más icónicas del repertorio occidental, como la Misa en Si menor, esta que estamos escuchando. Estos 300 años se están celebrando con multiplicidad de conciertos en todo el mundo y también acá en Uruguay. Por eso Juan entiende que nos demoramos demasiado, que ya nos tendríamos que haber ocupado de este aniversario, así que sin más demora, Juan tiene la palabra para el arranque. Bueno, Juan Sebastián Bach, o Johann Sebastian Bach, es uno de los mayores músicos de todos los tiempos, pero no de la música clásica, sino de la música. Y su música no solo es atemporal, sino que además Bach revolucionó completamente la estructura de la música. Por eso digo que de alguna manera es el padre de la música moderna. Todos los músicos del día de hoy y de los últimos siglos siguen la herencia de Bach. Y por eso es un hito muy importante. La llegada de Leipzig fue como dijo Emiliano, es el periodo de la composición de las grandes obras. Es casi abrumador la obra de Bach. Para comparar un poco rápidamente, se registran 1128 obras de Bach. Y algunas obras son 2 minutos o 5 minutos, pero otras obras son 2 horas y media, ¿no? Es decir, tiene muchos cientos de horas de música, tal vez más que casi cualquier otro músico que haya existido. Pero lo más importante para mí es que fue un gran teórico de la música. Y la introducción de lo que se llama la buena temperación, o la nueva afinación de la música, la nueva manera de concebir la escala musical, fue el origen de la música moderna. Es decir, no fue el único que lo propuso, pero sí fue quien la difundió, es decir, quien la propuso y la difundió y combatió por esto, y toda la obra de Leipzig está centrada en este aspecto, este cambio revolucionario en la música. ¿En qué consistió este cambio? Es que antes de Bach existía lo que se llamaba la afinación natural, que era una manera natural de combinar los sonidos de la escala musical. Y eso impedía cambiar de tonalidad, es decir, dificultaba muchísimo el cambio de una tonalidad a otra. Entonces lo que se le ocurrió a Bach y a algunos otros también contemporáneos es que todos los semitonos fueran iguales, de modo que hubiera solo 12 notas con 12 semitonos y que se pudiera recorrer libremente entre ellos. Y para eso lo único que hizo fue afinar de otra manera la afinación natural, correrla un poquito nada más para poder permitir esa libertad. Bueno, entonces al ser todos los semitonos son iguales, desde el punto de vista matemático, creó una progresión geométrica en las frecuencias. Apareció pero el ingeniero, evidentemente. Eso no fue lo que no hay ninguna evidencia que Bach conociera la progresión geométrica, es decir, pero que realmente descubrió experimentalmente la progresión geométrica de las frecuencias.
Bueno, en la obra clave de todo esto es la se llama el clave bien temperado. El clave bien temperado es un conjunto de obras que están recorriendo todas las tonalidades para mostrar cómo se puede escribir en todas las tonalidades y pasar de una a otra sin ningún problema. Y esto es el clave bien temperado, es el origen de la música moderna. Es decir, sin esta obra la música moderna no podría existir, ¿no? Bueno, y esta es la obra central. Si bien no es la más famosa ni la más interesante desde el punto de vista musical, es una obra crucial en la historia de la música. Ahora, sí, también podemos recorrer que algunas de las obras importantes de esta época, de la época de Leipzig, que donde se encuentran las mejores obras. Por ejemplo, en particular, mi muy favorita, las variaciones Goldberg. Que es un conjunto de 30 variaciones para clave, que para mí es una de las obras cumbres de Bach. También se encuentra en esta época la versión final de las pasiones según San Mateo y según San Juan. Para mí la pasión según San Juan es una de las obras cumbres de Bach. Si yo tuviera que elegir las dos mejores obras de Bach, para mí son el clave bien temperado y la pasión según San Juan. También está el arte de la fuga, otra obra teórica, en donde muestra cómo se construyen fugas y en muy distintas tonalidades y muchas cosas. Y esto fue absolutamente importantísimo para la obra posterior, por ejemplo, de Mozart o de Beethoven. Bueno, y finalmente la ofrenda musical, que fue también una obra muy clásica que determinó una cantidad de cosas instrumentales. De modo que en realidad estamos en presencia de uno de los más grandes músicos y uno de los grandes teóricos de la música que revolucionó todo, cambió todo y dijo: la música es así, ¿no? Algunos de los mensajes de los oyentes van por ese lado, reafirmando el lugar que Juan le adjudica a Johann Sebastian Bach en la historia de la música, ese lugar privilegiado de liderazgo. Pero vamos a escuchar otros también, vamos a ver otros. ¿Qué más dicen los oyentes a propósito de Bach? ¿Cómo se llevan? ¿Están conmovidos por este aniversario, por estos 300 años? Cuéntenos. En la mesa, ¿cómo les cayó a los demás este pedido de Juan? Gonzalo mira para abajo. Yo estoy knockout. Yo estoy seguro que Alejandro tiene cosas para agregar, y no solo agregar, sino mejorar sobre lo que dijo Juan y corregir. Mirá cómo se zafó. Alejandro, ponelo en su lugar a Juan, por favor. No, al contrario, yo, si me dan la palabra, yo lo primero que tengo que decir es que lo que dijo Juan, yo ni siquiera lo puedo compartir porque va mucho más allá de lo que yo podría llegar a decir sobre la música de Bach. En realidad, lo único que hice fue tocar el piano cuando era niño y adolescente, y ahí aprendí algo de música, pero después, todo lo que Juan, como apasionado de la música, y en particular de Bach, pudo haber dijo, y podría decir, seguramente excede muchísimo lo que yo podría comentar. Bach me llega a mí por dos lados. Me toca mucho por dos lados. Primero porque nuestro padre en realidad no le interesaba la música en sí mismo. Creó una empresa dedicada justamente a la grabación de música, pero ya hace casi 100 años que todavía existe, pero la música en sí mismo no le interesaba mucho, salvo dos cosas.
que sí, yo recuerdo perfectamente que le interesaban y mucho, que uno era Bach. Entonces, cuando trabajaba en su taller, siempre tenía música de Bach, o en todo caso de Mozart, porque también le gustaba mucho Mozart. Pero música, ni siquiera toda la música clásica, eran Bach y Mozart. Yo no los puedo mostrar todos, pero tengo acá, creo que son 25 long play, discos long play de vinilo, más una cantidad muy grande de cassette y hasta algún DVD, algún CD, que papá tenía ahí en su taller y que continuamente los cambiaba. Entre ellos, creo que el que más le gustaba, igual que a Juan, era este, que es La Pasión según San Juan. Y La Pasión según San Juan, que además fue compuesta por Bach, si no recuerdo mal, justamente en el año 23 cuando llegó a Leipzig. En ese momento fue que la compuso. Es también el 300 aniversario este año de La Pasión según San Juan de Bach. El segundo tema por el cual aclaro también que una de las cosas que más le gustaba a papá y que es muy interesante es el Bach electrónico. No sé si Juan ha tenido oportunidad de escucharlo. Estás hablando de un disco que provocó conmoción, revuelo, polémica en los años 70, ¿no? Un poquitito antes, el 68. 68. Un Bach electrónico 2. A papá le encantaba esto, porque además... ¿Quién estaba al frente? ¿Quién era el protagonista del Bach electrónico? Era Walter Carlos. Walter Carlos, con su sintetizador, ¿no? Efectivamente, con el sintetizador, no sé cómo se pronuncia, pero era Moog seguramente, el sintetizador, y fue algo extraordinario, fue una cuestión brutal lo que hizo este hombre, y por supuesto lo hizo con Bach. Invito a los oyentes a tratar de encontrar Bach electrónico en las dos versiones, la primera y la segunda, que son realmente formidables. A nuestro padre, le encantaba. Bueno, el segundo motivo por el cual me siento cercano a Bach es porque uno de nuestros nietos se llama Juan, pero no se llama Juan solo, se llama Juan Sebastián, precisamente quizás porque el abuelo, es decir, nuestro padre, era un gran amante de Bach. Capaz que se podría comentar algo de Bach brevemente sobre su niñez y adolescencia, porque quedó huérfano cuando tenía 10, 11, 12 años, primero de madre y muy poco después de padre. Pasó a vivir con mi hermano, se casó años después y tuvo con su primera esposa 7 hijos. Lo notable es que, falleció la esposa, se casó de nuevo, y la segunda vez que se casó con su nueva esposa tuvo 13 hijos más. En total, padre de 20 niños. Eso fue Bach, algunos de los cuales fallecieron antes que él, naturalmente, ¿no? Y otra cuestión muy, muy peculiar de la personalidad de Bach, que, de alguna manera se enlaza con su cualidad de cantor, como le llamaba canto, en Leipzig, es la de que él decía que hacía toda su obra, y parecería que fue muy consecuente en su vida, para mayor gloria de Dios. Era profundamente religioso, profundamente cristiano, con una expresión que se parece mucho a la de San Ignacio, ¿no, verdad? A mayor, el famoso MDG
de los jesuitas, nos da mayor, gloria a Dios. Y bueno, parece que eso lo marcó toda su vida. La obra estaba signada no por un reconocimiento personal que nunca lo buscó y que en realidad lo obtuvo aparentemente recién después de fallecido, un reconocimiento importante de su obra, sino que él decía que lo hacía no por reconocimientos humanos que no le interesaban, sino que lo hacía directamente por la mayor gloria de Dios. Dice acá, uno de los mensajes que vienen desde la audiencia dice que Bach vive en Cristina García Vanegas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y por qué no en Piazzolla? Agrega el oyente. ¿Estás de acuerdo con...? En cada uno de los músicos que componen después de Bach, vive Bach. Pero hablando de Cristina García Vanegas, compositora, directora de coros, directora de orquesta, organista, organizadora de la serie de conciertos que están teniendo lugar este año acá en Montevideo, en homenaje a estos 300 años de Bach en Leipzig. Bueno, le pedimos así un telegrama, algún destaque en particular sobre esta conmemoración. Muy buenos días, un saludo muy cordial a la mesa del viernes para compartir con ustedes unos segundos contándoles sobre la conmemoración de los 300 años de Johann Sebastian Bach como cantor con la letra K y no cantor que canta. Esto significaba maestro de capilla, compositor, ejecutante de órgano, profesor. Tenía a su cargo el coro de niños para prepararlos para cada domingo cantar las diferentes cantatas a lo largo del año eclesiástico, litúrgico. La primer cantata que compuso ya estaba compuesta en realidad, pero que presentó Los pobres comerán hasta saciarse, fue prevista para el primer domingo después de la Trinidad y estrenada el 30 de mayo de 1723. Y esto marca el comienzo de su primer ciclo anual de cantatas. Fíjense que componía una cantata nueva, diferente para cada evento del año litúrgico. Esto lo ha consagrado como extraordinario. Él se convirtió en el músico de la ciudad de Leipzig, o sea que sus tareas también se repartían en las 4 diferentes iglesias de allá. Juan, vuelvo a ti. Bueno, voy a hacer un comentario sobre por qué la Pasión según San Juan para mí es una de las obras favoritas, ¿no? Porque la Pasión según San Juan, el Evangelio de según San Juan, es un evangelio completamente teórico y sin preocupación por los detalles históricos. Y en cambio la música de Bach y la versión que hace de Bach es casi totalmente emotiva, es decir, que lo intelectual del texto del Evangelio se convierte en una cosa bastante pasional que no tiene, por ejemplo, la versión de San Mateo. Es decir, la versión de San Mateo es al revés. San Mateo es histórico y la cantata sigue, es un ritmo solemne, pero en cambio la Pasión de un San Juan parece casi una ópera. Me parece fantástico, es una de esas obras. Y las variaciones Goldberg es una obra rarísima el origen, ¿no? El señor, había un señor, un noble alemán que era insomne.
y entonces le pidió a Bach que escribiera música para que el señor Goldberg, que tocara el clave y lo distrajera durante su insomnio. Y entonces a Bach lo que se le ocurrió fue tomar uno de los ejercicios de uno de los cuadernos de música, para enseñar música, y dijo, voy a hacer 30 variaciones sobre este tema, ¿no? Y entonces eso es las variaciones Goldberg. Es una obra maravillosa para mí. Que si van a YouTube la pueden encontrar, porque se interpreta mucho en piano también, ¿no? También hay una versión en piano. Ustedes van a encontrar a los grandes concertistas de piano con al frente de las variaciones Goldberg. Para ser ejecutado, porque el clave tiene 2 teclados y las manos se cruzan en muchísimas veces, de modo que los pianistas tienen que hacer una cosa fantástica para poderlo tocar en un piano que tiene un solo teclado, ¿no? Bueno, pero volvamos al knockout, volvamos a quien estaba anonadado y no podía hablar. Gonzalo, o Marcia. Marcia. Bueno, dame un segundo, Emiliano, puede ser. A ver, pónganse los auriculares porque interviene. El señor Insomne, este señor Insomne, tan al cual se ha referido Juan, se quedó tan encantado con las variaciones que preparó Bach, que le regaló lo que parecería que fue el mayor regalo que recibió en su vida desde el punto de vista económico. Le regaló un frasco de oro con creo que 30 monedas de oro puro. Una cosa absolutamente singular en su vida, porque en realidad nunca pasó muy bien desde el punto de vista económico, e incluso su segunda mujer murió en la más extrema pobreza. Ahora sí, Marcia. No, yo quería recordar un poco cómo saltó a la fama, digamos, en Occidente Bach, desde esos orígenes, digamos, bastante comunitarios, ¿no? En primer lugar fue Mendelssohn, quien en 1829 rescata hace una versión abreviada de la Pasión de San Mateo, y ahí como que lo reimpulsa, porque quedó muy olvidado inexplicablemente Bach durante mucho tiempo. Además Bach muere creo que en 1650, ¿no? Sí, lo mismo que Vivaldi, le pasó a Vivaldi lo mismo, a todos los barrocos. 1750, pero estuvo olvidado durante mucho tiempo, sí. Y después vino la unificación alemana, ¿no? En 1872, y ahí sí, explotó Bach, porque Bach fue entronizado como el canon de la nación alemana. No solamente Bach, ¿no? Yo quiero acá recordar, es impresionante la cantidad de grandes músicos que tienen los alemanes. Mozart, Bach, por supuesto, Beethoven, Haydn, Schubert, Wagner. Bueno, y después le tocó el turno a los nazis, a los nacionalsocialistas en los años 30, de impulsar a todo este canon, pero lo hicieron con otros motivos bastante más espurios, porque consideraban que la música alemana se estaba degenerando. Porque en los años 30 ya habían llegado el swing y el jazz a Alemania, de la mano de judíos y negros. Por lo tanto, los nazis trataron de regenerar la música alemana, entronizando el panteón de los dioses, que era este que acabo de mencionar. Y eso me lleva a otra cosa que un poco mencionó también Alejandro con el Bach electrónico. Y es que, claro, estos grandes compositores también han dado pie a interpretaciones y versiones infinitas, muy creativas a lo largo de los tiempos. Y así como pasa que se dice de Aristóteles que está presente en todas las ciencias hoy en día, ninguna ciencia escapa a Aristóteles en algún punto. Así tal vez ninguna música actual escapa del todo a Bach. Y pienso en cosas que de repente no tienen una relación directa con él, pero bueno, en Queen, cómo se ha dado la mano con la ópera, en Rapsodia Bohemia, en algunas versiones o en algunas confesiones más bien, ¿no? de grandes músicos como Charly García, Fito Páez. Y pienso también en algo que es insólito, o podría parecerlo, pero no lo es en el fondo, Bad Bunny, el músico puertorriqueño del reggaetón, que empieza alguna de sus reggaetones con una música muy bajiana. Uh-huh. Es increíble esto, hay que escucharlo, porque empieza así. Entonces, esto también me da pie a otra consideración que con esto quiero cerrar, y es que en el fondo estos grandes músicos y estas grandes composiciones esconden mitologías, endiosamientos que son muy complejos, pero también esconden problemáticas que son muy complejas, que tienen que ver con lo que entendemos por lo clásico y por lo cultural.
Y hay quienes entonces toman las tiendas y dicen, no, se fanatizan, miren que hay gente que se fanatiza y dice, no, tenemos que condenar a muerte a todo lo que no sea la música clásica pura. Y están en las otras tiendas los que te dicen, no queremos música clásica pura, queremos reggaetón. Y eso es una problemática apasionante de estudiar hoy en día. Nada más lo quiero dejar sobre la mesa. Tengo ya a esta altura una cantidad de mensajes de los oyentes. Voy a ver cómo hago, elijo algunos. Roberto dice, no se olviden de Toccata y Fuga en re menor. Me emocionó la primera vez que lo escuché en el órgano de la iglesia de los Capuchinos de la calle Canelones. Ahí tienen un ejemplo. Son 8 minutos en las cientos de horas. Después, Cecilia dice, en mi niñez y adolescencia Bach me acompañó siempre. Mi padre, Santiago Baranda Reyes, músico y profesor, tenía un conservatorio que llevaba el nombre de Bach. Y mi padre era especialista en enseñar Bach. De niña leía un libro infantil sobre la vida de la familia Bach. Todo un matemático sin saberlo. Bach, termina agregando en su mensaje. Después, sigo. Félix Mendelssohn fue el gran difusor de Bach. En 1829 reestrenó La Pasión según San Mateo. En la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, la puerta de entrada lleva su nombre, acota María Marta con otro de sus mensajes. Después, uno más. Carmen dice, de chica estudiando piano sin tener, alquilaba 2 horas en un colegio cercano, odiaba a Bach por su dificultad para ejecutar las obras, ya que la mano izquierda trabaja igual que la derecha, no acompaña, y eso me daba mucho trabajo. Tal vez, si me hubieran contado algo de su vida, o si me hubieran destacado los aportes de Bach a la música, me habría gustado. Así que, como que tuvo una relación conflictiva con Bach, no se llevó bien. De adulta, termina diciendo, de adulta me estoy reconciliando con él, con una visión más completa de sus aportes. Vamos, Gonzalo. No. Ahora sí. Me noquearon. No estoy calificado yo para participar de esta tertulia de genios. Los oyentes también te noquearon. Conocedores. Todos los oyentes. Y aparte me da una terrible envidia y tristeza, porque yo no tengo esa sensibilidad para la música clásica. Es demasiado abstracto para mí. Llego hasta, yo qué sé, reconocer la majestuosidad de la música de Beethoven o la alegría de la de Mozart. Hasta ahí llego. Pero tengo amigos que están escuchando música y se emocionan, se entusiasman, lloran. Si los interrumpo me dicen, no podés hacer esto, como si les hubiera mentado la madre, porque lo único que hice fue entrar a saludarlos y estaban escuchando música y entran en trance, porque entran en trance. Yo no tengo esa dimensión, lamentablemente. Mi relación con el arte, que es parte importantísima de mi vida, es con cosas, llego hasta cierto punto de abstracción. Me encanta la ópera cuando conozco la ópera. Las óperas que conozco realmente me entusiasman. Es difícil que llore, porque no lloro fácilmente, pero me entusiasma muchísimo. Pero tengo que conocer la ópera. Si no sé lo que está pasando, tampoco me entusiasma. Entonces, todo esto incluso la pintura me pasa lo mismo. Llego hasta ciertos pintores que me parecen absolutamente fantásticos. Bueno, hasta que agarra Picasso, sus primeras épocas me parecen fantásticas, y después cuando ya pasa a la abstracción total me pierde, no me causa, no lo sé apreciar. Entonces me siento muy mal por culpa de mis contertulios por el tema elegido. No es un tema en el cual yo pueda contribuir por falta de sensibilidad musical. Yo quería agregar que se autodestruyó. Yo iba a nombrar a Cristina García Vanegas. Sí, porque lo merece. Pero quiero señalar nada más que esto. Viva la creatividad humana. No solo viva Bach, viva la creatividad humana, que siempre está viva y de alguna manera nos perpetúa, sea quien sea. No, y viva la sensibilidad humana. Porque hay muchas creatividades, pero yo tengo mucha sensibilidad para algunas formas artísticas y no la tengo para otras. Y me doy cuenta escuchándolos a ustedes. Bueno, esto
se nos podría hacer muy largo. Capaz que tiene que tener una segunda parte, Juan, mirá vos. Por favor, no. ¿Por qué? No, A mí me gusta hablar, yo vengo a la tertulia a hablar. Mirá, hace unos minutos, al pasar, Marcia utilizó el término bajiano, ¿no? Es muy bajiano, es muy bajiana. Hay las bajianas. Bueno, entonces aparece un oyente, Germán, que recuerda que Heitor Villa-Lobos, ¿no? El compositor brasileño, escribió las bajianas brasileñas, que son una maravilla. Ahí tenemos otra vuelta. Ahí ¿no? tenemos otra más. Sí, muchas. Sí. Y después esto da pie a todo tipo de anécdotas también. Javier señala, Bach está en todo, en todas y en todos. Un hijo lleva como nombre Juan Sebastián. Cuando iba a nacer, el ginecólogo en la sala nos pregunta, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué nombre le van a poner? Le dijimos, Juan Sebastián. Y el ginecólogo respondió, salió de la sala, salió un segundo de la sala, volvió con un disco, puso play en un equipo de audio que ya estaba preparado, subió el volumen y allí, con toda esa magia, nació ese niño lo más tranquilo. Qué lindo. No es que son locos, te digo. Dos cosas. Primero, quiero recordar que la Pasión según San Juan, que dirigió García Vanegas hace unos tiempos. Claro. Y segundo, Bach no escribió óperas, escribió solo una cosa que se parece a una ópera, que se llama La Cantata del Café, ¿no? Así que de repente podrías empezar por ese lado. Siempre tengo que conocerla primero. Y también conozco el Vangelo secondo Mateo de Pasolini, pero eso es un film, no es un... Yo comentaba, igual que ese oyente, yo comentaba que un nieto nuestro le pusieron Juan Sebastián precisamente por Bach. No era solo Juan, fue Juan Sebastián, claro, en castellano, no en alemán. Casi en el final convocamos de nuevo a Cristina García Vanegas, pero para que nos ubique en el concierto de este fin de semana, que forma parte de ese ciclo conmemorativo. Hola amigos oyentes de Radio Mundo, les habla Cristina García Vanegas para invitarlos al próximo concierto del Festival Internacional Johann Sebastian Bach, 300 años como músico en la ciudad de Leipzig. Nuestras invitadas de honor serán las maestras Nieves de Armas en clavecín y Margarita González en flauta barroca travesera. El programa presenta sonatas y la gran ouverture française en si menor. Como siempre estará la reflexión del pastor Jerónimo Granados. Próximo domingo, 29 de octubre a las 17 horas en la Congregación Evangélica Alemana de la calle Blanes 1116, esquina Durazno. La entrada, como siempre, colaboración de 350 pesos y los esperamos. Invita en Radio Mundo y en Perspectiva. Gonzalo, ya tenés ahí una oportunidad para ponerte al día con Bach este domingo. Yo soy feliz así, hablando de las cosas de las que sé.